y compartir el escritorio. Bien, por comentarles, pues, hoy es el último día que tendríamos de clase. Con el día de hoy se completa el currículo. El día de mañana hacemos una retroalimentación y vemos el tema de las evaluaciones, trabajos pendientes, etcétera, y la planificación de la actividad compensatoria a la clase presencial que estaba planificado, ¿no? Entonces, mañana acordaremos sobre aquello. Mañana me gustaría que se conecten puntualmente, igual como todos los días, porque de pronto no nos demoramos toda la hora, sino un poco menos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una retroalimentación, conversamos un poco sobre la organización de los detalles finales y, y quedaría pendiente la actividad final para revisar aportes, notas y calificaciones finales, ¿no? Bien, voy a apagar la cámara para mejorar la conectividad. La recomendación que en las casas de ustedes también no utilicen la red en este momento, ¿no? Bien, eh, hoy entonces vamos a trabajar sobre los modelos de evaluación curricular. Ustedes si pudieron revisar el material que colgamos el día de ayer sobre las fases y el plan de evaluación. Básicamente hoy lo vamos a complementar, hoy se va a ver un compendio de todas estas fases en un modelo. Entonces, hoy vamos a trabajar en un análisis bastante completo de varios autores, pero hemos puesto los autores más utilizados en el Ecuador, en el país. En el aula virtual está un archivo que se llama Modelos de Evaluación Curricular, pero está otra parte, está analizado otros autores que se utilizan en otros países, que de alguna forma acá no han tenido mucha acogida y por lo tanto no lo analizamos. Eh, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no estipula un modelo específico, solamente indica que es necesario hacer la evaluación, en todos los componentes. En estos, sea objetivos, sea contenido, sea estrategia, sea metodología, sea evaluación como tal. Entonces, pero no nos da un modelo, ¿no es cierto? Ya depende de cada zonal, de cada institución y de cada evaluador interno o externo y del comité como tal de evaluación, el modelo pertinente. Lo que sucede es que, claro, posiblemente necesitemos un modelo para tipos, eh, agrupando tipos de instituciones a evaluar y podríamos decir, bien, esto vamos a medir, por ejemplo, a escuelas, estos a colegios, esto a bachillerato general, esto a bachillerato técnico, esto a bachillerato complementario, por ejemplo, esto para instituciones rurales, esto para instituciones unidocentes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, se puede aplicar varios modelos de acuerdo a la necesidad. Sin embargo, la obligatoriedad de aplicar los modelos, de aplicar una evaluación es fundamental, ¿no es cierto? Bien, entonces, partiendo del hecho de que tendríamos que evaluar tanto basado en el currículo como tal o de pronto, como veíamos ayer, por competencias, no importa, al final vamos a evaluar el currículo y el diseño y la planificación. Entonces, claro, hay diferentes enfoques o métodos de enseñanza del contenido curricular, independientemente del método. Entonces, como habíamos dicho, la evaluación curricular es un sistema para mantener los niveles de instrucción al fin de producir el éxito esperado. Eh, Básicamente, casi todos los modelos comparten criterios en común, ¿no es cierto? Vamos a hacer al final un análisis de estos criterios y una comparativa de los modelos para poder abstraerlos de mejor manera. Sin embargo,
existen muchas coincidencias, pero también existen muchas diferencias, tanto teóricas como en la práctica, que se deberían considerar al momento de analizar el modelo. Entonces, ¿cuáles modelos vamos a trabajar? Sin duda, todos conocen el famoso modelo de Tyler, ¿no? Él por ahí de los años 30 ya estuvo en esto. Entiendo que el modelo más utilizado es el publicado en el 49 y todavía se utiliza. Tenemos el CIPP, que es el contexto, el insumo, proceso y producto de Stuflebin. Tenemos el tema enfocado a la figura como tal, que es de Stake, en atención al cliente, la crítica artística de Eisner, bueno, ahí parece que está una I mayúscula. Igual la evaluación respondiente de Stake, la evaluación iluminativa de Parley y la holística o democrática de McDonald. Aquí nos falta una D, ¿no es cierto? Bien, entonces, empezando con el primero, analizar, vamos a revisar rápidamente, porque no podríamos profundizar un modelo específico, como les mencioné antes, no es posible, se pueden utilizar todos ellos, pero tampoco el tiempo nos da. Entonces, esto está en el aula virtual material completo y vamos a revisar rápidamente unos de ellos y al final un análisis entre todas las coincidencias de estos modelos. Este Taylor es el primer modelo que hemos podido visualizar de evaluación sistémica. Es posible que antes habían otros modelos un poco más empíricos tal vez, o más detallados, pero claro, la realidad es diferente, va cambiando. Mientras más abierto sea el modelo, nos va a permitir una adecuación mejor. Recordemos que en nuestro país existe la posibilidad de adecuar el currículo, ¿no es cierto? Y de adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, claro, tenemos que ajustarnos. Entonces, según este modelo, la evaluación tiene como propósito determinar la congruencia entre los objetivos y los logros. Básicamente sigue teniendo ese criterio hasta el momento. Diferentes modelos parten de aquí o diferentes opciones y alternativas de evaluación. Sin embargo, en la ley justamente indica que se debe medir los resultados en función de lo planificado, lo observado en función coherente con lo planificado. Entonces, básicamente el concepto es el mismo, una congruencia, una coherencia entre los objetivos y los logros. ¿Cuáles son los procedimientos que dictan este modelo? Primero, establecer las metas, obvio. Si no tenemos las metas, no podríamos comparar con los logros esperados. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Sí? Ordenamos los objetivos en grandes grupos para priorizarlos. Definimos los objetivos en términos de comportamiento también. Establecemos las situaciones en las cuales puede ser demostrado estos objetivos, es decir, aquí ya vamos a poner la particularidad de cada institución, meso y microcurrículo. Explicamos los propósitos de la estrategia, escogemos, o según este modelo se escoge y se desarrolla las técnicas apropiadas y su ponderación. Aquí también podemos personalizarlo. Recopilamos los datos, comprobamos los datos con el objetivo, con los objetivos del comportamiento. Y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? En este caso solo entregamos el reporte, según este modelo, vemos los logros versus el cumplimiento de los objetivos y se entrega el informe. Ya las autoridades pertinentes son las que toman las decisiones y lo aplican. ¿Sí? Es decir, esta parte no está contemplado en el modelo, la parte de tomar decisiones. Pero tenemos el otro, ¿no es cierto? El modelo de Stuflebin, que este sí, al final termina con una toma de decisiones. Miren ustedes, entonces lo que habíamos mencionado antes y mencionamos ayer también un poco, el modelo de contexto, insumo o entrada, proceso y producto, que básicamente tiene que delimitar, obtener y aplicar. ¿Qué delimitamos? Delimitamos los evaluadores, en este caso, se van a reunir con las personas responsables de la toma de decisiones para identificar la información necesaria. Entonces, delimitamos qué queremos hacer.
Me explico, de pronto no tenemos presupuesto para infraestructura, entonces no evaluamos infraestructura, evaluamos en donde se pueda tomar decisiones y se pueda actuar. Em, bueno, este es un ejemplo bastante fuerte, digámoslo entre comillas, ¿no? Sin embargo, es un ejemplo claro de cómo debería priorizarse y delimitarse. Voy a evaluar solo el currículo, solo al docente, solo a la infraestructura, voy a evaluar la planificación o voy a evaluar el microcurrículo, se me ocurre, etcétera, ¿cierto? Entonces, una vez delimitado, obtenemos y procesamos la información y con esto procesamos a los responsables de las decisiones para que ellos tomen la decisión más adecuada. Pero en este modelo lo importante es de que ya se va aplicando. Aquí hay una falta ortográfica terrible, está al revés. Entonces hablamos de contexto, proceso, entrada y producto, que ayer ya lo vimos con Raúl y conmigo, qué significaba cada uno de estos, ¿no? Tenemos ahora un modelo de evaluación que de alguna forma es contrario a Tyler, es decir, no hace referencia a los objetivos. Este modelo es propuesto por Scriven, ¿no es cierto?, en 1973. La particularidad de este modelo es que no le consideran los objetivos del programa, considerando de que si no conocemos, es decir, no es que no deban estar los objetivos, simplemente que al momento de evaluar no los leemos, no los conocemos por parte del evaluador, de tal suerte que va a ser un poco más objetivo al evaluar los resultados del programa, tanto los previstos como los imprevistos. Entonces, claro, lo que va a hacer es va a evaluar, va a saber cómo está la situación actual y va después, al final, simplemente al inicio no conoce cuáles son los objetivos del programa, pero al final, con los resultados que hizo de la evaluación, ahí ya compara con los objetivos. La idea es de que no se oriente o tenga una cierta independencia al momento de evaluar sin conocer los objetivos, porque si de pronto mi objetivo es tener un aula virtual, por ejemplo, eh, claro, me voy a ir a evaluar a ver si tiene el aula virtual. Pero si no conozco cuál es el objetivo, voy a evaluar todo en un contexto, voy a evaluar sin esa particularidad, entonces no voy a estar inclinado a la evaluación. Y al final sí voy a decir, bien, por ejemplo, si me ocurre, tiene 2 laboratorios, tiene un proceso de pausas activas, se me ocurre, y también tiene una infraestructura en TICS. Voy a ver los objetivos, digo, sí, 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 también se han cumplido, pero además tiene estos otros resultados importantes. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Él lo define en estos 6 pasos, ¿no es cierto? Primero analizamos el contexto, los recursos, los servicios que se requieren evaluar. Analizamos cómo está el sistema de distribución del programa y cuál es la intervención que hacemos sobre esto. Hay una descripción de los usuarios, o básicamente de toda la comunidad educativa. Necesitamos saber si existen o no normas o criterios para la evaluación. También se evalúa a las personas. Y los resultados y los costos de intervención son también planificados y la comparación con otros programas y con otros servicios alternativos. Si nos damos cuenta aquí, nosotros vamos a ver el resultado y vamos a hacer un benchmarking con otras instituciones de similares características y vamos a comparar cuál está mejor o no, sin tomar en cuenta los objetivos como tal. Sin embargo, ya al final, para hacer el informe, sí se consideran los objetivos porque de alguna forma es lo que estuvo planeado. Ahora tenemos el otro modelo, el propuesto por Eisner, que es basado en la crítica artística. Aquí se fundamenta en una concepción importante, la enseñanza como arte y el profesor como el artista, apoyándose en el currículo como una realidad cultural que ajusta o se enmarca en las normas y reglas del entorno. Bajo este criterio no sería lo mismo, por ejemplo, analizar, si somos muy detallistas, analizar a la Sierra Costa Oriente y la zona insular, por poner un ejemplo, son realidades diferentes y posiblemente la cultura también diferente y posiblemente las necesidades también diferentes. Por ser más detallado nada más, ¿no? El ejemplo puede ser que
que más bien sea por interculturalidad más que por regiones, independientemente de aquello. Entonces, la evaluación del currículo se basa entonces en una crítica que a partir de la interpretación y comprensión del contexto de este entorno que estamos hablando, de las tradiciones y de la realidad cultural en donde se participa. Entonces, la tarea del evaluador es verificar o conocer la calidad de las situaciones curriculares cuando se transforman en intenciones y realidades. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros lo estamos viendo ya desde un punto de vista más bien más cualitativo que cuantitativo y un poco más crítico eh, que un proceso más contable, ¿no es cierto? Que se pone una calificación, un 0 y un 1 y se da una valoración. Tenemos el otro modelo que es el famoso modelo respondiente. Este se está utilizando también bastante en instituciones especiales, ¿no? Enfatiza la acomodación de las necesidades de los clientes, es decir, en este caso de los estudiantes, por lo que en primera instancia se alude a los problemas, dudas y necesidades. Es una forma de identificar los problemas, es hablando con los identificados, con los implicados, y estos problemas deben utilizarse para discusiones y posteriormente servirá para organizar el plan de recogida de datos, las acciones y búsqueda de soluciones. Decíamos que esto es un poco más aplicado a instituciones de necesidades especiales, porque, claro, vamos a ver exactamente qué requieren y de acuerdo a eso, eh, ajustar y hacer las acciones correspondientes para el currículo y el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, no limita, también puede aplicarse en cualquier otro tipo de institución, pero más aplicado allá por la connotación y la característica. Entonces, aquí nos hablan de 12 aspectos, ¿no es cierto? Entre los más importantes, hablar con la comunidad educativa, conocer cuáles son los parámetros y el panorama de este programa, conceptualizamos y identificamos todos los problemas que se pretenden resolver en esa institución o en este sector, y se desarrollan entonces, luego de analizar los antecedentes, se desarrollan y se preparan matrices y documentos que nos permitan analizar y estudiar casos concretos. Noten ustedes lo que sería definir o separar casos específicos. Estos motivos es que este modelo es bastante aplicado en instituciones de educación especial. Como decíamos, no limiten otros, ¿no es cierto? Al final de aquello, se reúne toda la información y con la audiencia, pues, se difunde si es que hubiese algún tipo de acción a tomar. Aquí tenemos la famosa evaluación del reloj, ¿no es cierto? Que también es una de las utilizadas aquí en nuestro país, especialmente, como les decía, en instituciones de educación especial, pero en cualquier otra también se puede utilizar. Entonces tenemos los 12 pasos, el alcance, el panorama de actividades, etcétera, los 12 pasos que vimos antecitos, ¿no es cierto? Justamente estos 12, solamente que aquí lo ponen en forma de reloj y así se conoce como la evaluación reloj. Bien, tenemos la evaluación iluminativa. Debo corregir estas faltas y actualizar el PowerPoint, ¿no? Esta iluminativa lo que hace es presentar como características o presenta como características las siguientes. Los estudios sobre la evaluación comprenden una tendencia holística, es decir, tienen en cuenta el amplio contexto en el que funciona. Se preocupa más de la descripción e interpretación que de la medida y la predicción. Es decir, nos enfocamos más en cómo se ha estado haciendo y qué resultados podríamos lograrlos, más que lo que estaba previsto o si estuvo de alguna forma proyectado con las metas, los objetivos y las evidencias. Se orienta al análisis de proceso, es decir, cómo lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y bajo las condiciones naturales o de campo y no bajo las condiciones experimentales. Es decir, vamos a medir o vamos a analizar tal y cual como está en la realidad, más que con un modelo prescrito o con una tabla de valoración que estuvo definido antes como cumplimiento de este programa curricular. ¿Cuál es la idea de esto? Es que
Nosotros vamos a analizar la información con observación y entrevista. Como les decía, no vamos a utilizar una matriz cuantitativa, sino más bien cualitativa. Y vamos a enfocarnos más en el contexto del aprendizaje y el sistema de instrucción más que en algún resultado específico esperado. Entonces, claro, tenemos aquí dos conceptos, el contexto de aprendizaje y el sistema de instrucción como producto, como resultado. Sin duda alguna, esto tiene que tener coherencia con los objetivos, pero no lo vamos a medir con puntajes, con una matriz rígida que nos diga 1 y 0, 2 o 3 o sobre 10, 4, etcétera, sino más bien igual apoyando el criterio de hacer una crítica. Tenemos el modelo de evaluación democrática, es un modelo bastante interesante. Esto puede funcionar bastante en las escuelas o colegios con recursos limitados, con infraestructura limitada. Ya vamos a ver el por qué. Este modelo se sitúa en una visión naturalista de la realidad, conoce la realidad, los significados y asume y convive, ¿no es cierto? Es decir, se inmersa en la realidad de esa institución y consulta y conversa con todos los involucrados en esta realidad y pregunta cuáles son los pros y los contras, cuáles son los beneficios, cuáles son las limitaciones, cuáles son las oportunidades. Entonces, la opinión de toda la comunidad educativa, entiéndase como comunidad, profesores, autoridades, de pronto autoridades de la institución, autoridades zonales, padres de familia, entorno, comunidad, etcétera, ¿sí? Porque todo afecta, interno y externo. Y la opinión de todos aquellos tiene que estar en el informe y es un proceso de negociación. Es decir, yo no voy a poder concluir algo. La conclusión de mi informe va a ser el acuerdo que todos hemos llegado en esta reunión de trabajo. No sé si está claro esta parte. Entonces, básicamente lo que hacemos es reunir a toda la comunidad, vemos cuál es su realidad, vemos cuáles eran los objetivos, vemos qué están haciendo, por qué se han cumplido, por qué no se ha cumplido, de tal suerte de que al final, como nos indica acá, no podríamos emitir un informe en donde digamos esto se cumple, esto no se cumple, sino más bien, miren lo que nos dice acá, el informante, es decir, el evaluador, no proporciona recomendaciones. El documento final, las interpretaciones y las opiniones que se contiene surge de un proceso de negociación con todos los implicados en el estudio. Es decir, hacemos una plenaria, conversamos con todos, sabemos los pros, los contras, y ese resultado, esos acuerdos son los que van como resultado de la evaluación. Bien, entonces, hasta ahí todos los modelos que se utilizan en nuestro país y que de alguna forma tienen documentación y evidencia de procesos de evaluación en el Ecuador. Eh, Como nos dimos cuenta, unos tienen enfoque en el objetivo, otros tienen enfoque en los resultados, otros tienen no enfoque en los objetivos, otros tienen un enfoque en el proceso, otros tienen un enfoque en la democrático, en una reunión colaborativa, otros tienen un enfoque de la realidad. Entonces, si nos damos cuenta, todos son modelos de evaluación válidos y aceptados, pero dependiendo de la característica donde vamos a evaluar, deberemos aplicar tal o cual otro modelo. Tenemos muchas características en común. Entre las más importantes es que en todo caso, en cualquier caso, sea democrático, sea sin objetivos, sea con objetivos, sea con crítica o sea con evaluación artística, en todos los casos, vamos a evaluar todos los componentes, ¿no es cierto? Vamos a evaluar infraestructura, al docente, al alumno, a todos los elementos que tiene que ver en el currículo. Sin embargo, tenemos un modelo integrador. Este se está aplicando bastante en Argentina, en Chile, en Ecuador. Entiendo que hace unos años ya alguien lo está utilizando, eh, no muy utilizado. Sin embargo, lo que hace es un compendio de todos los modelos. Entonces, primero determina el currículo, luego evalúa al docente, luego evalúa al alumno, hace una medida directa, una medición efectiva, es decir, em,
de plano con el docente y con el alumno los resultados esperados, evalúa el progreso de los objetivos y las metas más generales, trabaja en una administración frecuente, evaluaciones repetitivas, el famoso retest, que es una reevaluación y un replanteamiento del modelo de evaluación, aporta las inferencias y nos da una cierta sensibilidad a ciertos cambios. Si nos damos cuenta, todos los modelos anteriores, más otros adicionales, los integra en un proceso para poder completar y ver todas las ópticas. Esto es bastante complicado de manejar, porque si bien desde el punto de vista crítico o democrático puede ser que lleguemos a un consenso de que el proceso no es adecuado por falta de presupuesto, se me ocurre, pero por otro lado, si aplicamos las matrices de valoración cuantitativa, nos va a decir no cumplió el objetivo y se acabó. Entonces, por un lado le digo, sí, tiene razón, y por el otro lado estoy censurando. Entonces, es bastante complejo de implementarlo. De todas formas, este es el modelo que de alguna forma hace un compendio de todos los, los otros modelos analizados, que si bien es cierto, se puede aplicar uno u otro criterio, este sería un ciclo mínimo necesario, ¿no es cierto? Perdón, primero empezamos por analizar el currículo, que esto es un proceso cíclico. Formulamos los objetivos, desarrollamos los procedimientos, recogemos los datos, analizamos, presentamos, interpretamos, tomamos las decisiones y regresamos. Luego de un periodo, nuevamente el mismo proceso. Entonces, claro, dentro de este esquema que estamos viendo en este momento en pantalla, se puede aplicar cualquiera de los criterios de los autores mencionados o una mezcla de ellos. Como sabemos y como les indicaba, la LOEI no dice utilizar tal modelo, solamente dice que debemos evaluar y que debemos evaluar todos los elementos. El comité de evaluación deberá determinar cuál es el más adecuado. Y para finalizar, a manera de resumen, tenemos entonces los modelos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Dentro de los cuantitativos está Tyler, está Combrage, que es la planificación, está Stuffleman y Stake. Dentro del tema cualitativo, que sería humanístico, está el de Owens de contraposición, atención al cliente y crítica artística. Hemos revisado estos dos porque contraposición no se utiliza mucho en el país. De todas formas, está la información en la plataforma. Y un mixto que es más holístico, que es la evaluación respondiente, iluminativa y la democrática, ¿no es cierto? De alguna manera, estos tres grupos de modelos tenemos disponibles para aplicarlo cuando sea necesario, según el caso. Tomar en cuenta si es que lo queremos hacer cuantitativo, cualitativo, mixto o una combinación, no es problema, siempre y cuando el modelo esté predefinido antes de aplicarlo, ¿no es cierto? La improvisación no es, no es permitida. Hasta aquí sería una revisión bastante completa, creo yo, de los modelos más aplicados en nuestro país. Espero y aspiro que lo podamos revisar. De pronto también hay la tendencia de cada evaluador, hay la realidad de cada institución y podríamos escoger el que más se nos ajuste a nuestra necesidad. Con con esta intervención podríamos dar paso a Raúl para culminar la clase de hoy. Raúl, buenas noches. Permíteme, te voy a poner de moderador para que podamos... Gracias, Fernando. Buenas noches. Sí, bienvenido, Raúl. Buenas noches. Continuamos contigo. Gracias, amigo. Muy amable, ¿ya? Bueno, vamos, como decía Fernando, a continuar. Pues nos ha dado una explicación bien clara de los diferentes modelos según autores que existen para realizar la evaluación del currículum, ¿no? Siendo, como habíamos hablado antes, un punto de inflexión, el momento en que inició pues esta situación de los modelos validados para la evaluación de los currículums, ¿no? Como sabemos, es el modelo de Tyler, y a partir de él, quienes ya realizaron la tareita de ayer vieron que hay una pequeña subclasificación, muy pequeña, y en la cual se enmarcan pues justamente esta visión que
que nos muestra Fernando de los modelos pues, cuantitativos, cualitativos y mixtos. Y como él bien nos mencionó, pues tenemos que adaptarnos, digámoslo así, o adoptar un modelo de evaluación que en primer término se adapte o también lo podemos adaptar a la realidad del contexto de nuestras instituciones educativas, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros voy a compartir la pantalla. A nosotros nos toca conversar este ratito un poco sobre la metodología, ¿sí? Sobre la metodología de la evaluación curricular. Voy a pasar los slides. Sin antes hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto sobre evaluación. Como parte culminante del proceso de parte culmino aspecto en el proceso de la programación curricular, pero ya hemos hablado también bastante que es como el inicio del siguiente, porque a partir de los resultados que obtengamos de nuestra evaluación, pues las decisiones que se tomarán se basan en esos resultados, ¿no es cierto? A partir del resultado obtenido en la evaluación, veremos si estaremos en la capacidad de decidir si nuestros procesos educativos en cuanto a la planificación curricular se deben mantener, se deben modificar o si de pronto es necesario se los debe reemplazar, ¿no es cierto? Entonces es un factor, si bien es cierto, el último es muy importante, ¿no? No el más importante. ¿Se acuerdan? Hubo una preguntita por ahí. ¿Cuál es el más importante de de las fases de la programación curricular? La mayoría coincidió en que los objetivos, ¿no? Pero se les retroalimentó a la mayoría, bueno, a todos, en que el sentido de que la programación curricular es un proceso sistematizado, que sea coherente, que es unificado, ¿no es cierto?, que es secuenciado, hace que todas las fases deban funcionar para que la programación curricular en sí tenga un efecto, el efecto que esperamos, ¿cierto? Sí, que se logren la mayoría de los objetivos planteados. A veces es difícil lograr todos o alcanzar el nivel que queremos en todos, pero hay que procurar que se cumplan esos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, me van a disculpar si de pronto se ralentiza la máquina y todo. Tuve un problemita tarde y tuve que mandarle una restauración de sistema y quedó medio lentita, pero bueno, vamos a procurar que no nos falle, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a empezar, como les decía, pues haciendo un pequeño resumen de lo que es la evaluación curricular. Sabemos que debe haber un enfoque sistemático, ¿no es cierto? Y que ya sabemos también que la evaluación no es más que una valoración del grado en que nuestros medios y recursos que aplicamos en el quehacer educativo nos permiten alcanzar las metas de la educación, ¿no es cierto?, en un periodo delimitado de tiempo, ¿sí? Entonces también es un proceso objetivo y continuo, cíclico, ¿no es cierto? Se va repitiendo, y en cada repitencia, en cada ciclo, nosotros ajustamos, como dijimos, ya si se puede al paso, o si no al final de un ciclo y comienzo del otro, en base a las comparaciones establecidas, inclusive de ciclo a ciclo, ¿no es cierto? Se va ajustando y se va mejorando, ¿no? Es en espiral, eso también lo dijimos, ¿ya? La importancia de la evaluación es eso, justamente, ¿no es cierto? Se la hace con respecto al alcance y a los logros que logramos, valga la redundancia, en realidad, con respecto a nuestro objetivo o metas que hemos planteado en una planificación. Eso es evaluar, ¿no es cierto? A capturar información importante que nos permita, a través de unos indicadores, medir, ¿no?, y valorar si es que las acciones que hemos emprendido y que hemos, por tanto, planificado, nos han servido para alcanzar los objetivos educativos, ¿no? Y eso va a hacer que mejore en cada ciclo nuestros procesos educativos, ¿no? A través de una nueva programación o de una adaptación o de un reajuste o de un cambio de programación curricular, ¿no es cierto?, y de los elementos que empleamos para realizar la labor docente. Las limitaciones de esta evaluación educativa es que a veces justamente se improvisa, ¿cierto? O se conduce de manera no sistemática, dice ahí, ¿no es cierto?, asistemática, o sin un proceso científico, ¿sí? O sea, no se sigue una metodología, no se adopta un modelo. Alguien puede decir, voy a planificar sin
sea, tal vez basándose en la experiencia propia, pero diga, no voy a usar un modelo, y siempre es necesario, ¿no es cierto? Para eso están los modelos, recordemos que son frutos de investigación que han sido ya validados y que por eso se adoptan en todo el mundo, ¿no es cierto? Y se adaptan para el contexto, en nuestro caso, regional, ¿no es cierto? O del país, inclusive puede ser de la región, ¿no es cierto? Se me ocurre, o del lugar, del contexto, recordemos que eso es importante, el contexto donde que realizamos las actividades, donde que está ubicada nuestras instituciones educativas, ¿sí? Entonces, miren, ahí dijimos, ¿no? El punto de inflexión fue el modelo de Tyler, ya desde el 79. Perdón. Sí, entonces él define la evaluación debe ser parte de una delimitación precisa, ¿no es cierto? Hay que saber delimitar qué queremos, pues, medir, qué aspectos vamos a medir. Y eso ya dijimos es importante porque en base a eso, el indicador se elige en base al aspecto que quiero evaluar. Y ese indicador elegido apropiadamente me va a dar una métrica, ¿no es cierto? De evaluar una métrica cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Y con eso yo puedo sacar los datos que me interesan y luego hacer una contrastación y saber qué pasó, ¿no es cierto? Una comparación y sacar el valor de efectividad de nuestras aplicaciones educativas, de nuestro quehacer, ¿sí? Entonces, en este sentido, la evaluación curricular es una evaluación curricular y de propósitos, ¿no es cierto? Es una evaluación cuantitativa, esta que propone Ralph Tyler, ¿no es cierto? Es cuantitativa, ¿ya? En ese caso también este señor define las operaciones, o sea, la evaluación es una definición de operaciones en un conjunto de conceptos y suposiciones pertinentes a la evaluación. Entonces, esta visión de este modelo hace que midamos la especificación de los objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuánto llegamos a obtener? ¿Sí? Entonces, obviamente adoptando el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Todo esto son cualidades, se hará, qué sé yo, en base a una encuesta de opinión, ¿no es cierto? Nos va a dar datos cualitativos que serán comparados con los modelos o las técnicas estadísticas, si es necesario, pertinentes, ¿no es cierto? También nos dice que debemos hacer la evaluación en base a una selección de los instrumentos y, si es necesario, una adaptación o una elaboración de instrumentos que me permitan justamente medir lo que definí o delimité en el comienzo de este modelo, ¿no? Que es la delimitación precisa del aspecto educativo. A lo mejor estoy tratando de investigar algo que sucede solamente en mi región, en mi contexto, inclusive hasta en mi aula pasa algo, o en mi colegio pasa algo diferente, ¿no es cierto? Tendré que ver los instrumentos y las técnicas que hay para la evaluación y a lo mejor adaptarle algo, hacer alguna situación que me permita evaluar exactamente lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay varios de los instrumentos, ¿no? Estas no son técnicas, de los instrumentos que podemos emplear como pruebas, escalas, listas de comprobación, técnicas de análisis, etcétera, etcétera. Cuestionarios, documentos, entrevistas, ¿ya? ¿Sí? Y como dijimos los días anteriores, el último paso de una visión general, de un modelo o de un método, es revisar que todo esté bien, ¿no es cierto? Hay que estar regresando a ver y ajustando en pro de lograr los datos importantes, útiles, que nos sirvan para realizar y valorar lo que en realidad estamos queriendo medir, ¿no es cierto? Sí, entonces también ya hablamos ayer y los días que precedieron que los tipos de evaluación son pues la de contexto, la de entrada, la de proceso y al final se lo evalúa al currículum como un producto mismo, ¿no es cierto? Entonces también ya analizamos esta situación de acá, que la eficiencia es una relación producto-costo, ¿no es cierto? ¿Qué consigo y cuánto gasté? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Y la eficiencia también dijimos que es una relación, asimismo, del propósito, que son los objetivos planteados al inicio, y los logros, es decir, las situaciones reales, los alcances, los logros, ¿no? Ahí que conseguí en realidad al aplicar nuestra planificación, nuestra programación curricular, ¿sí? Entonces, miren, aspectos a considerar, pues son las relaciones interpersonales, los canales de comunicación, la logística, obviamente, la aptitud de los usuarios hacia el programa y también un análisis de los recursos, programas de tiempo y conceptos de la enseñanza y de la aplicación misma y del alcance de los
de los propósitos del alcance de nuestra planificación, de nuestra programación. ¿Sí? ¿Ya? También habíamos hablado, ¿no es cierto?, que hay una evaluación externa y una evaluación interna, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo que vamos a llegar, ¿no? Hay en la metodología, que sabemos que es el conjunto de métodos, de procedimientos que realizamos para llegar a un objetivo, procesos ordenados, ¿no es cierto?, y métodos ordenados. Nosotros sabemos que siempre hay que hacer primero la evaluación interna, y a partir de esos datos que se obtienen, como conversábamos ayer, pues vendrá la comisión mixta formada por evaluadores externos y no apropiándose, sino a través de la utilización de los datos que nosotros podamos aportar como institución en base a la evaluación interna, ellos realizarán su trabajo, ¿no es cierto? Ayer también ya hablamos de que debe ser el plan congruente, que debe ser viable, que debe haber una continuidad, que debe ser un modelo integral, un plan integral, y también considerar la vigencia, ¿no es cierto? Porque después de cierto tiempo, si necesariamente hay que hacer ya una revisión, ¿no? Ya, entonces, en cuanto a la evaluación externa que está relacionada a la eficacia del currículum, pues decíamos también ayer que estos resultados tienen un impacto social, ¿no es cierto? Sobre todo desde la visión que la sociedad espera de nuestros egresados, si es que es el caso de una universidad, y por qué no decirlo de los colegios, ¿no?, de la formación técnica. La gente sale ya a desempeñarse en los trabajos y en cargos fuera o sea, servir a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, dijimos también que es un súper buen termómetro, es decir, el mejor, pues el analizar la situación de los egresados, ¿no es cierto?, y sus funciones profesionales. De ahí sale mucha información que retroalimenta nuestros currículums y que puede hacer que nosotros, pues, adoptemos el mantener el currículum, el cambiarlo, o inclusive pues proponer un cambio total, sustituir perdón, al modelo que estemos empleando, ¿sí? Miren, esto se basa mucho, es la situación de cómo deberíamos, pues, no formular de pronto el conversatorio o no sé, una entrevista, o lo mejor es una encuesta abierta que les hagamos a nuestros egresados, en la cual ellos nos sepan retroalimentar de qué ocurre en el campo profesional en el que se desempeñan, y nos retroalimenten justamente con información que nos permita reformular nuestras programaciones, nuestros contenidos curriculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, miren, este modelo me gustó mucho. No les voy a decir cuál es, porque una tareita les voy a mandar con respecto a esto, a los modelos y a la metodología. No les voy a decir cuál es. En su búsqueda de información van a encontrar tal vez si es que de hecho lo van a hacer bien en la tarea y van por ahí a tropezarse con este modelito, ¿sí? Entonces, este modelo, que no les vamos a decir de quién es, pues mire, tiene tres dimensiones, ¿no es cierto? Aquí se nota clarito, tiene una construcción de 3 dimensiones, en el cual el uno es la conducta, ¿se acuerdan? Cognitivo, psicomotriz y afectivo. Aquí está Bloom, ¿no es cierto? Entonces, aquí le considera al ser humano en las tres dimensiones que proponía Benjamin Bloom, ¿sí? En otro lado, le considera también a la institución, ¿no es cierto? Entonces, ya dijimos, ahí va a analizarse el currículum como contenido, como método, como un modelo organizacional, las facilidades que en ellos se adoptan, y también el costo-beneficio, ¿no es cierto? Y también en la visión externa. Miren, aquí está la visión externa de lo que ve pues la comunidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues... ¡Hola, mamá! Hola. Disculparán que se vino acá mi hijita. Sí, la mamita le puede hacer teta al bebé, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, sí, aquí se ve también la visión de la población, la visión externa, ¿no es cierto? Este modelo analiza o recoge también, o recomienda que se analice en los tres aspectos, ¿no es cierto? En el aspecto, pues, del individuo, de la institución, o sea, la visión interna,
y también de la población, ¿no es cierto? Ahí se analiza a los estudiantes, a los egresados, a los maestros, ¿no es cierto? A la parte administrativa, a las especificidades educativas, a la familia y a la comunidad, ¿no es cierto? Que es a la que en realidad le debemos responder con personal o calificado o formado o capaz de aportar a la sociedad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, los datos, ¿no? Los datos que se pueden recoger. ¿Qué tipos de datos podemos recoger para realizar una evaluación, ya sea interna o externa, ¿no es cierto? Se puede recoger una opinión en base a una encuesta, observaciones del programa. También, si se hace con un grupo focal, se puede hacer en una entrevista, etcétera, ¿no es cierto? Se puede también analizar los agentes en acción. Esto es, pues, analizar justamente las funciones que cada uno de los miembros de una entidad educativa realiza y que tanto aporta al currículum, ¿no es cierto? Y también analizar, pues, si se están utilizando de manera efectiva los métodos, las técnicas que debemos o que hemos propuesto en nuestra programación curricular para ir a la marcha ajustando todas las situaciones que sean necesarias, ¿no es cierto? Igual, la evaluación de los alumnos, ¿no? Recordemos que, bueno, desde siempre debió haber sido así, pero los alumnos forman parte de... La evaluación de los alumnos toma una gran significancia ahora en cuanto a la evaluación, de la institución, ¿no es cierto? Por ejemplo, el examen de salida de los estudiantes tiene un gran porcentaje de un peso grande para cuando se evalúa las instituciones de educación superior, ¿no? Sí debe haber un porcentaje mínimo de evaluados que aprueben para ser, por ejemplo, médicos. Y eso le da una valoración positiva o negativa a la institución, ¿no? Y también, obviamente, hay los juicios, ¿no? En cuanto a la subjetividad de la evaluación, ¿sí? Los juicios de valor son importantes, ya que quiera o no, toda persona tiene su punto de vista y también esto se puede analizar desde el modelo que escojamos para analizar nuestra institución educativa. Entonces, a eso se refiere esto, más que nada eso es de los juicios, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ser objetivos en las evaluaciones que hagamos, pero sí va a depender el modelo, eso nos va a dar una cierta inclinación hacia cierta visión de cómo evaluamos de cómo realizamos las evaluaciones en todo sentido, ¿no es cierto? En el aula, la evaluación interna, la evaluación externa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en sí, todo esto nos va a una valoración del rendimiento, ¿no? Del rendimiento académico y de cómo está funcionando, pues, nuestra propuesta curricular. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en unas 2 diapositivitas vamos a hablar de lo que correspondía, pues, porque esto se ata mucho con lo que conversó Fernando, ¿sí? Si consideramos que la metodología en su concepción gramatical inclusive es el conjunto de métodos que debemos seguir para conseguir unos objetivos, unas metas, ¿sí? Y los métodos son un conjunto de procedimientos que igual debemos seguir para, para conseguir los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, asumimos que una metodología es un conjunto macro, es un conjunto macro de procesos, de acciones organizadas, secuenciales, ¿no es cierto? Que son una unidad atómica, o sea que todas deben funcionar bien para que cumpla la metodología su función. Es entonces un conjunto de pasos macro que nos permite, pues, evaluar, ¿no es cierto? Realizar la evaluación curricular. Entonces, en un aspecto ya, digámoslo, general, la evaluación, como decíamos, tiene 3 subetapas, ¿no? Que sería, como decir, la metodología macro de esta evaluación. La primera es realizar la evaluación interna y esta tendrá unos pequeños pasos ahí, ¿no? O grandes, ¿no? Dimensiones, y en cada dimensión habrá una herramienta, habrá una técnica que nos permita sacar los datos que necesitamos. Luego también vendrá la evaluación externa, que ya dijimos es después de la evaluación interna y utiliza muchos de los recursos de acá, de la evaluación interna para sacar sus resultados, ¿no es cierto? Como ya conversamos ayer. Y finalmente, luego de la evaluación externa, hay pues la reestructuración curricular de ameritar, ¿no es cierto? Hay las recomendaciones, hay la difusión de los resultados y en base a eso la autoridad pertinente, no sé, a quien le corresponda, ¿no es cierto? En nivel jerárquico superior, tomará pues la decisión de mantener el currículum, de adaptarlo
o de simplemente, si es necesario, pues adoptar una nueva visión, cambiarlo, ¿sí? Entonces, esto es en el sentido macro. Igual, hay 5 pasitos que nos permiten realizar la evaluación continua del currículo, ¿sí? En cuanto a la planificación de la evaluación, se puede decir que para planificar la evaluación deberíamos considerar los indicadores de logros, ¿no es cierto? O sea, los objetivos que hemos establecido en el diseño curricular. Entonces, eso va al comienzo, ¿no es cierto? Ahí se plantean los objetivos. Entonces, ahí vamos a plantear el objetivo y al final, pues vamos a medir en base a lo que se ha conseguido, ¿no es cierto? Recordemos que un factor para medir esto es el objetivo menos el logro, ¿no es cierto? O la meta menos el logro. Esa diferencia nos va a permitir evaluar qué tan cerca llegamos o si esa diferencia es cero, si conseguimos totalmente el objetivo planteado, ¿no? Como segunda parte de esta metodología está la recolección y selección de la información. Entonces aquí deberemos pensar en la selección de los contenidos o técnicas o instrumentos, ¿no?, que voy a emplear. ¿Qué técnica voy a emplear? La observación y qué instrumento, una lista de cotejo, ¿no es cierto? O una ficha de observación, dependiendo obviamente de qué planteen los objetivos y cómo los voy a medir. Entonces aquí hay una concatenación en todos estos pasos. Ya, luego tenemos pues la interpretación y valoración de la información, ¿no es cierto? Entonces aquí los encargados, los miembros de la comisión evaluadora, tienen que hacer su valoración y obviamente emitir su juicio, ¿no es cierto? Así se dice, tiene que hacerse un juicio de valor objetivo, ¿no es cierto? Un poquito a lo mejor orientado al modelo que estamos empleando para evaluar, pero debe ser muy objetivo, basándose en ese modelo, en las métricas que nos dé ese modelo. ¿Para qué? Para medir la calidad del proceso educativo, ¿no es cierto? Del producto que es el currículum, ¿ya? Entonces, hay que también considerar, como dijimos, que en este caso de los juicios y eso no se trata de hacer o de, ¿cómo sería?, de desvirtuar o de categorizar o descategorizar a una u otra institución, ¿no? Ya dijimos que en la planificación se debe considerar, pues se debe considerar que cada institución es un mundo, inclusive cada institución, ¿no? Es un mundo diferente y ahí se debe realizar alguna readecuación, alguna readecuación de los objetivos, ¿no es cierto?, de cómo le voy a evaluar, no de los objetivos, de cómo le voy a evaluar, considerando la realidad de una u otra institución, ¿no? No se puede evaluar, ya lo dijimos, con la misma vara a todas las instituciones de nivel medio, por ejemplo, por las diferencias de contextos, realidades económicas, inclusive culturales, ¿no es cierto?, que existen dentro de cada una de estas instituciones, ¿sí? Entonces, esta interpretación y valoración a lo mejor tendrá una connotación diferente de juicio en base al modelo que hayamos seleccionado. Sí, eso es importante, más no es subjetiva a la persona, ¿no? El juicio debe ser siempre objetivo. Ayer también habíamos mencionado que hay que expresar los términos, o sea, los resultados hay que demostrarlos, ¿no? Hay que comunicarlos a quien corresponda, ¿no es cierto? Si es a la comunidad educativa, a la comunidad educativa. Si es a la sociedad, pues a la sociedad, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que, en base a los juicios que ya se sacaron, pues, ¿no? Hay que demostrarlos a las personas competentes. Justamente para que, como decíamos hace un rato, si el informe este es para una dirección o un nivel jerárquico superior, sean ellos quienes obviamente valoren si se debe reajustar, mantener o cambiar nuestras programaciones curriculares y los quehaceres y las metodologías con los que procedemos en el aula, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo referente a la toma de decisiones. Ya ese es el último, digamos, paso de la evaluación. Y es en el que toma sentido todo, ¿no es cierto? Nosotros, en base a los indicadores y al nivel de satisfacción de las necesidades educativas o al nivel de logro que hayamos obtenido, si es que tenemos que se consiguió al 100% de los objetivos, al 90% de los objetivos, ahí es en este momento en la toma de decisiones en que las personas que tengan esa decisión van a decidir, pues, lo que dijimos, ¿no? Mantener, adecuar, cambiar, mejorar, hacer que evolucione de alguna forma
forma nuestro currículo, ¿no es cierto? Sin más, esa es la parte que me tocaría a mí conversar, teniendo siempre presente que la metodología va a depender del contexto y del modelo. Entonces, en ese sentido, y antes de conversar, les voy a explicar la tareita que está. Ya esta sería la última tareita de las clases regulares, ¿no es cierto? Igual está hasta el domingo. Ya, lo que van a hacer, por favor, les leo, ¿no? Metodología ideada, pensando justamente en esta adaptación, en la flexibilidad de la que hemos hablado durante todo el curso, ¿no? A partir de uno de los modelos explicados en clase, que son estos, ¿no? Los que detalló así Fernando, ahí nos contó de todos estos, nos detalló rapidito. Entonces, van a tomar uno de estos, ¿no? El que quieran. No quisiera que sea solo el primero. Tomen el que quieran. Información hay, yo busqué y hay la información, ¿ya? A partir de uno de estos modelos van a hacer a manera de un diagrama de flujo, como han hecho las otras tareas, ¿no? Un flujo, pasos, o si quieren en vertical, horizontal, pero son pasitos, ¿ya? Van a generarse una propuesta metodológica de evaluación, pensando en en el contexto de la institución en la que usted se desempeña, una que usted piense que le pueda servir, ¿ya? No es camisa de fuerza, por ejemplo, el CIPP. Tendré que basarme, obviamente, ¿no? En el contexto, integración, producto, proceso, obviamente. Pero si por ahí le quiero poner algo más, hagámoslo. Lo que van a hacer es, al comienzo, indicarme que usaron el modelo de Stuffelby, por ejemplo, y ahí se va a reflejar, van a tener que ver, ¿no es cierto?, en el internet, buscar, o ya con la explicación que dio Fernando, también quedó bastante abierta esa espinita que debe quedar en nosotros, al menos que somos maestros, ¿no?, para ir a investigar algo que nos interese. Con lo que nos conversó Fernando, alguno de estos debe haberles parecido interesante, y si encuentran otro o conocen otro, está abierto. Esto está abierto, ¿no?, a que ustedes utilicen el modelo de evaluación que ustedes conozcan, o si no, uno de estos, ¿ya? Información hay, como les digo, y van a hacer un flujo que refleje una metodología de evaluación curricular pensando en su institución, ¿ya? Por ese motivo, esta tarea es individual, ¿no es cierto? Y es un flujo, ¿ya? Basándose, si quieren, de manera macro en estos 5 pasitos y adaptándolos a estos modelos. Esa es la idea, ¿ya? O si no, busquen el modelo, a ver dónde está. Yo estaba buscando, miren. Por aquí está un modelo. Miren, este me suena. Aquí debe estar los pasos. O aquí. En alguno de estos. Son imágenes del Google nada más que yo simplemente busqué por ahí, ¿no es cierto? O sea, busqué en el internet hace un ratito. ¿Ya? Entonces, de todos busqué y de todos hay, miren, algo así, ¿ya? Ustedes les van a organizar en un flujo. Ya saben que un flujo es ordenadito, pasitos, pasitos, ¿cierto? Miren, aquí están las fases de la evaluación respondiente. Busqué de todos y hay así imagencitas que nos pueden servir. Miren, algo así, ¿no? Lo buscan de la que ustedes quieran y lo hacen. Como digo, de todas hay, ¿sí? Eso sería, esa tarea está hasta el domingo, como dijo Fernando. El día de mañana les vamos a plantear el taller, digamos así, un taller, una actividad para la cual van a tener más tiempo, obviamente, que va a justificar la sesión presencial que por la situación que estamos pasando no la hemos podido tener. No va a ser nada más grande ni más pequeño que lo que hemos visto a lo mejor en todo el contexto de este curso. Y dadas estas indicaciones, Fernando, demos paso a la sesión de preguntas si es que las hubiera. Gracias. Gracias, Raúl. Con esto se ha complementado y se ha completado todo el plan presentado, el plan trabajado en el curso. Mañana vamos a hacer una retroalimentación completa de todos los temas revisados y revisaríamos, como les comenté, ya creo que estamos todos conectados. Y como les comenté, revisaríamos el tema de calificaciones, tareas y el proceso final de cierre ya de este curso. Esperamos que hasta aquí haya sido de su entera satisfacción. En realidad es bastante interesante el hecho de haber trabajado en una educación virtual al 100%, obligados de alguna manera. Aquí hay un compromiso bastante importante, bastante interesante que debemos
darle un tiempo al trabajo autónomo. Eh, es decir, hay bastante material en el aula y bastante material en las redes como tal, ¿no es cierto? Siempre buscando fuentes adecuadas para completar la información y completar los criterios que se van virtiendo en estas charlas presenciales que se realizan. En el aula virtual está bastante completo, desde la parte legal hasta una visión de mundo, ¿no es cierto? De tal suerte que podríamos, sin lugar a dudas, con un poco de tiempo, analizar todos esos documentos y tener un concepto claro de todo lo que es el diseño, la planificación curricular y la evaluación. Si tienen alguna inquietud, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Por ahí se escucha algo bajito, de pronto si se acerca un poco más al micrófono. Sí, buenas noches. Sí, ya le escuchamos. Buenas noches. Sí, era por consultarle, me parece que dentro del pensum del curso se planteaba también los informes técnicos. No, no estaba previsto, pero mañana tenemos un tiempo, lo podríamos subir un material sobre aquello para completar si es necesario, ¿no? Sería muy ¿No? importante ya que estamos en estos procesos cuando hacen las auditorías, Ajá, nos sale muy bien estos instrumentos. Ya. excelente. Fernando, Dime. recordarles también que la otra semana tenemos 2 o 3 días, creo, según la planificación, para hacer tutoría. Sería importante que si tienen alguna duda la compartan por el chat a lo mejor, para ver si se atienden esas cositas así de manera puntual entre mañana y la próxima semana, viendo que sea más pertinente, obviamente. Claro, mañana podríamos trabajar en los informes técnicos porque sería algo global, porque las tutorías que vamos a planificar, bueno, Ya. mañana definimos exactamente, son más bien un poco más personales, ¿no? De todas formas nos pondríamos de acuerdo para trabajar de alguna otra forma la otra semana también, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, Raúl, muchas gracias, más bien. A ti. Bien, ¿alguna otra inquietud? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería pedirle un favor grande, a ver si es que tal vez nos pueden abrir la posibilidad de subir. Bueno, a mí me faltó solamente 2 temas, fue el DIAT y el PUD, y el resto todo he cumplido. Entonces, si fueran tan amables, no sé cuándo nos abrieran esa posibilidad para poder subir esos 2 documentos que nada más faltaban. Estimado Fernando, le contesto. Bueno, sí, no es un caso particular. Sin embargo, hay que ser un poco ecuánime, ¿no es cierto? Hay compañeros que no lo han enviado a tiempo, ya tienen una calificación, entonces, bueno, si lo vamos a habilitar, el día de mañana vamos a abrir la plataforma hasta el día domingo para que se igualen todas las actividades pendientes. Obviamente, tal vez tendrán alguna calificación un poco menor en el sentido de no haberlo entregado a tiempo, pero el objetivo es apoyarnos, el objetivo es que dominemos y que hagamos las actividades de tal suerte que sí la vamos a abrir para el día de mañana, lo abriremos y estará disponible hasta el próximo domingo. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Perdón, ¿el día de mañana es la misma hora? Sí, igual, Sí. a las 8 en punto, solo que tal vez no nos demoremos una hora, nos vamos a demorar un poquito menos porque ya es la parte del cierre, es la parte de análisis justamente de estos detalles de actividades, detalles de procesos, una revisión general y terminaríamos con estas charlas. Hola Fernando, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Quería pedirte una explicación de qué parámetros hay que cumplir para ver si aprobamos el curso. Y a Sí, Raúl, si nos puede repetir el deber. Gracias. excelente. Son dos parámetros. Necesitamos cumplir la asistencia y necesitamos cumplir las actividades en el aula. La calificación tiene que estar sobre el 70%. Sin embargo, a partir de mañana
tenemos una semana para hacer el taller final, entonces se podría, si es que alguien no ha logrado cumplir ese 70%, se puede trabajar en procesos de recuperación, en procesos de seguimiento, de apoyo, para poder cumplir ese mínimo necesario, si es que fuese necesario la próxima semana. Esperemos que no estén en esos casos, ¿no? Todavía no calificamos todas las actividades, no sabemos cómo estamos. Entiendo que estamos bastante bien de lo que se ha calificado hasta acá, pero sí, va a haber el espacio de una recuperación pedagógica la próxima semana en el caso específico de ser necesario. Ya. Tomo la palabra Gracias. para lo de la Claro. tarea. Para lo de la tarea, a ver, que estaba preguntando la compañera. Sí, por favor. Sí, aquí está la tarea, ¿no? Es la última tarea del curso, así es que esta la debemos hacer ya con ñeque, ¿no es cierto? Esta es la última, ¿sí? Pues a partir de estos modelos que fueron los que nos explicó Fernando, estos son algunos, los más importantes y los que se han adoptado más aquí en la región, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar uno de ellos, cualquiera, solo uno. Y vamos a ver en internet, como les acabé de mostrar hace un ratito, por ejemplo, si yo busco este de aquí, si yo lo busco acá en el internet, puedo buscar un flujo, un diagrama de flujo o simplemente una imagen. No se ve en pantalla. Ah, ya, perdón, no compartí la pantalla jamás. Tienes razón, gracias, ¿no? Ahí sí creo, ¿no? Sí, ahí estamos bien. Ya, entonces, mil disculpas, vuelvo acá. Entonces, miren, tomamos cualquiera de estas metodologías que fueron las que nos mencionó Fernando y vamos a buscarla en internet si queremos. Y miren, aquí hay un flujo, aquí hay un diagramita que nos va a orientar en cuanto a los pasos. Podría buscar las fases, por ejemplo. Fases, tac. La buscamos y voy a encontrar, ¿no es cierto? Voy a encontrar, sí hay aquí diagramas, veo uno de ellos, o si no, busco el artículo en el que se publicó esto o alguna página web en la que haya fases, ¿ya? En la que haya fases de realización de una de estas y las voy a adaptar para mi institución. Esa es la tarea, ¿no es cierto? Voy a pensar ahora sí conscientemente. Obviamente el revisor, en este caso mi persona, no me voy a dar cuenta si la adaptaron o no, pero ya está, es cuestión de cada uno. Va a interiorizarse y a decir, a ver, según este modelo, tengo estas fases, que es en realidad lo que es una metodología, unos pasos, ¿no es cierto? Unos métodos que sigo para obtener un fin. Y voy a pensar, este método que me propone este señor, tal vez le haga falta esta cosa. Y le voy poniendo y al final hago así un tipo diagramita, ¿no es cierto? Un diagrama de flujo con el cual evaluar en base a uno de estos modelos. Obviamente la tarea va a empezar, ahí dice que me tienen que enviar en PDF, pero arriba me va a poner solo esto, ¿ya? ¿Qué modelo usaron? Y los pasitos que vieron en el internet y que adaptaron para su institución, ¿sí? No sé si ahí quede claro. Sí, gracias, Raúl. Ya, de nada. Bien, entonces, nada más que agradecerles mucho la participación del día de hoy. El día de mañana, nuevamente, 8:15 en punto, nos veríamos para hacer el proceso de cierre. Por favor, cuídense mucho, no salgan de casa en la medida de lo posible. Nos veríamos hasta mañana. Muchas gracias. De mi parte también agradecerles y desear que estén muy bien, descansen, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta Suerte, mañana. Muchas suerte, gracias. señores, suerte.